Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Estaremos retomando el tema que ya iniciamos el día lunes en la clase pasada, cuando estuvimos conversando sobre los ecosistemas y las adaptaciones. Es importante en este momento que ya recordemos y sepan que un ecosistema está formado por dos factores y que estos factores reciben el nombre de factor biótico y factor abiótico. Cuando nos referimos a los factores bióticos, nos estamos refiriendo a todos los seres vivos, es decir, animales, plantas, microorganismos, seres humanos. Todos ellos representan los factores bióticos. Y cuando hablamos de factores abióticos, entonces nos estamos refiriendo a todos los factores no vivos, es decir, el suelo, la temperatura, el agua, el clima, todos ellos serían tus factores abióticos, porque serían los no vivos. En la clase pasada también hablamos un poco sobre lo que son las adaptaciones en los ecosistemas y debemos de recordar que hicimos énfasis en las adaptaciones al desierto, en los lugares fríos y en otros ecosistemas. Y es que es importante realmente entender que los seres vivos que habitan en los lugares desiertos no son los mismos que habitan en lugares fríos, pues no tienen las condiciones para hacerlo. Para ello, antes de iniciar la clase, ya les mencioné algunos ejemplos. Por ejemplo, yo me refería a los ecosistemas acuáticos cuando les decía que lo podíamos clasificar en dos partes. Teníamos ecosistemas acuáticos de agua dulce y el ecosistema acuático de agua salada. Y yo les hice una pregunta, la cual Rodrigo respondió muy bien. Yo decía, si trasladamos un pez de agua salada a agua dulce, ¿qué puede pasar? Lógicamente que el pez puede morir, no está adaptado al agua salada, él está adaptado al agua dulce, entonces no va a poder sobrevivir. ¿Okay? Si tú cambias a un ser vivo de su hábitat a la cual ya está adaptado, corres el riesgo de que ese ser vivo muera. Otro ejemplo que también les coloqué, imaginen que nos traigamos un oso del Polo Norte, un oso polar, y lo traigamos al desierto del Perú. No están dadas las condiciones porque él no está adaptado. Recuerda que la piel del oso polar es gruesa y con una gran capa de grasa que lo protege contra el frío. Pues precisamente esa gran grasa y esa capa que él tiene, estando en el desierto, le va a dar demasiado calor y podría morir. Entonces debemos de entender que las adaptaciones es una conducta de un ser vivo que hace posible o facilita la realización de sus funciones vitales en el ecosistema del que forma parte. Esto que tengo en pantalla ya nosotros lo copiamos en la clase pasada. Es decir, no lo tendría que copiar, pero lo que voy a colocar ahora sí. La definición de los ecosistemas es que se trata de un lugar de la naturaleza formado por un desierto, un espacio determinado o concreto, y los seres que lo habitan. Y los organismos que allí habitan viven acorde con ellas. Entonces, nuevamente volvemos a entender que los ecosistemas están formados por dos factores, los factores que son los seres vivos y los no vivos. Ya esta definición también nosotros lo tenemos en nuestro cuaderno, no tendríamos que copiarlo, sencillamente estamos dando un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Por qué el repaso? Porque en un momento vamos a tener unas preguntas que forman parte de la tarea y con la ayuda de cada uno de ustedes podremos responderlas todas. Acá tenemos entonces nuevamente que son las adaptaciones y nos dan un ejemplo. Por ejemplo,
Se considera que la presencia de hemoglobina es una adaptación que permite el transporte de mayor cantidad de oxígeno en la sangre. Recuerda que en tu sistema circulatorio interviene la sangre y que ella es la que permite que viaje por todo tu cuerpo el oxígeno que necesita cada una de las células. Por lo tanto, a mayor cantidad, mayor oxígeno. Y el oxígeno es muy importante en tu organismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que son las adaptaciones. Pero bien, vamos a lo que nos de mayor relevancia. Acá tenemos, aquí comenzamos con la tarea. Voy a colocarle por acá que esta es la tarea. Bien, tenemos la tarea, me dice, relaciona a cada ser vivo adaptado a su respectivo ecosistema. Y lo primero que tenemos allí es un lobo marino. Es la primera imagen que tengo, es un lobo marino. A ver, ¿el lobo marino será que puede vivir en un desierto? ¿Será que puede vivir en el bosque? ¿Dónde podrá vivir? ¿Podrá vivir en Puna? ¿Será que vive en el mar? ¿Dónde vive el oso marino? Correcto, María. Vive en el mar. Entonces, deben de trazar una línea que me permita unir el oso marino con el mar. Ahí la tengo. Bien. Sigo con la siguiente imagen. Un cactus. ¿Dónde podrá vivir el cactus? ¿Será que también vive en el mar? ¿O el cactus vive en el bosque? Ah, no, ¿será que vive en Puna, donde hace mucho frío? ¿O será que vive en el desierto? ¿Dónde vive? Muy bien, Sebastián, muy bien, María, muy bien, Loreli, excelente. Entonces sabemos que el cactus vive en el desierto. Vamos entonces a colocar una línea que nos permita unirlos. Ahí está. Ahora bien, esa vegetación que vemos allí, ¿será característica del bosque o de las zonas frías como la Puna? Esos grandes árboles que podemos observar allí, recordemos que en la clase decíamos que los árboles que crecían alto tenían hojas más pequeñas y los que quedaban debajo de ellos tenían hojas más grandes. Muy bien, excelente chico, es bosque. Perfecto, ya los estoy escuchando responderme que es el bosque, entonces unimos acá bosque. Por supuesto que entonces la última imagen tenemos que unirla con una. Ahí lo tenemos, entonces eso forma parte de la tarea. Muy bien, Angelina, excelente, Loreli. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes en su cuaderno? Hacer un pequeño dibujo de cada uno de los que observamos allí y relacionarlo con el ecosistema que le corresponde. Eso es lo que debemos de hacer entonces en la primera tarea. Vamos con la segunda tarea, en la cual tenemos que leer el texto para luego poder responder las preguntas que aparecen a continuación. A ver, voy a hacer la lectura del texto. Me dice, durante el invierno, cuando hace mucho frío y el alimento escasea, los osos, ardillas, tortugas y ranas invernan, es decir, pasan el invierno dormidos. Otros animales migran, recorren grandes distancias para llegar a lugares donde la temperatura es más cálida y el alimento abunda. Las golondrinas, la cigüeña, la grulla y los gansos son ejemplos de animales migratorios. Escribe el significado de las siguientes palabras. Hibernar. ¿Qué quiere decir hibernar? Disculpa, Kaori, no te escuché. ¿Podrías repetirlo?
Correcto, Kaori. Hibernar significa dormir todo el invierno. Entonces vamos a escribir eso acá. Dormir durante el invierno. Luego tengo otra palabra, me dice emigrar. Emigrar significa recorrer grandes distancias para llegar a un lugar cálido y con alimento. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nos estamos refiriendo a la lectura que tenemos allí. Fíjate que te dicen, otros animales migran. ¿Y qué dice de migrar? Recorren grandes distancias para llegar a lugares donde la temperatura es cálida y el alimento abunda. Ahí tenemos la definición de emigrar según la lectura. Ok, entonces ahí tengo la respuesta a la palabra emigrar. Ahora me pregunta por acá, animal migratorio. Es decir, ¿a qué nos referimos con animal migratorio? Y fíjate que acá en la lectura me dice que, por ejemplo, las golondrinas, la cigüeña, la grulla y los gansos son ejemplos de animales migratorios. O sea que, ¿qué es el animal migratorio? Nos estamos refiriendo entonces al animal que recorre grandes distancias para buscar un mejor clima. A eso nos referimos cuando hablamos de animal migratorio. Un animal que recorre grandes distancias para buscar un lugar con mejor clima. Entonces voy a escribir eso acá. En su mayoría son aves. Bien, muy bien. Quiero agradecerle entonces aquí a Kaori, quien me ha ayudado a responder estas preguntas. Voy a pasar con la siguiente tarea. Te dice, observa las imágenes y responde. ¿Qué fotografías representa la invernación y la migración? Entonces, si me habla de hibernación, ¿cuál será? ¿Las aves volando o este animalito durmiendo? Ok, muy bien. Entonces mi respuesta sería, ¿qué fotografía representa la hibernación? Aquí tendría que colocar la B.
Muy bien, Yuneli, muy bien, Kaori. Perfecto, entonces tenemos que la fotografía que representa la invernación es la B y la migración es la A. Luego me dice, elige una de las imágenes y explica la adaptación del animal al frío. Esa tarea la tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque van a escoger uno de los dos. O escogen las aves o escogen los lirones. Uno de los dos lo tienen que escoger y explicar la adaptación de ese animal al frío. Por ejemplo, a ver, yo les voy a dar un ejemplo. Suponiendo que ustedes escogen las aves. Resulta ser que las aves, ante el frío, ellas prefieren migrar para buscar mejor clima y alimento. Ahora, suponte que tú escoges los lirones. Resulta ser que los lirones, ante el frío, ellos prefieren hibernar porque en el frío hay escasez de alimentos. Entonces, pasan todo el invierno durmiendo. Entonces, ustedes deben de escoger uno de los dos y dar la respuesta que usted considere. Si usted selecciona las aves, usted tiene que decir entonces que las aves migran buscando mejor clima y alimento. Y si escogen los lirones, tendrías que decir que ellos invernan en el invierno por el frío y la escasez de alimentos. Pero esa elección es de ustedes. Ustedes deben de seleccionar uno de los dos y dar la respuesta. Sí, dime, Kaori. Eso es correcto. Se despiertan en la primavera cuando ha terminado todo el invierno. Muy bien, Kaori. Pasemos entonces con la siguiente tarea. Aquí tenemos que leer. Miren, vamos a leer este texto. Dice, las adaptaciones que poseen los seres vivos pueden ser de tres tipos: físicas, de funcionamiento y de comportamiento. Aquí tenemos que leer antes de responder las preguntas. ¿Ok? Adaptaciones físicas son cambios externos en una o varias partes del cuerpo, por lo que se puede observar a simple vista. Por ejemplo, la forma de pico de las aves. Las aves que comen lombrices tienen picos largos y las que comen semillas tienen picos cortos. Entonces, esa característica es una adaptación física que es visible, lo podemos ver. Luego tenemos adaptaciones de funcionamiento. Son cambios que se presentan dentro del cuerpo del ser vivo, por lo tanto, no se pueden observar a simple vista. La respiración branquial es un ejemplo de estas adaptaciones. Recuerden que cuando vimos los renacuajos, ellos nacen como una pequeña larva y se van transformando poco a poco. Primero les sale la cola, las patas traseras, patas delanteras. Al principio tienen la facultad de respirar en el agua, pero cuando son adultas que salen del agua, entonces ya pueden respirar en la tierra. Entonces ahí vemos las adaptaciones de funcionamiento. Luego tenemos adaptaciones de comportamiento. Son los cambios en la conducta o en los hábitats normales de un ser vivo. Por ejemplo, la migración. Esto es un ejemplo de adaptación de comportamiento. Las aves se ven obligadas a migrar cuando llegue el invierno y en busca de un lugar más cálido y de abundante comida deciden migrar. Bien, luego de haber leído entonces estas tres adaptaciones, debemos de responder la siguiente pregunta. Y con esto entonces vamos a terminar el tema y la grabación. Me dice aquí, escribe el tipo de adaptación para cada caso. Recuerda que vimos tres tipos de adaptaciones, ¿no? Físicas, de funcionamiento y de comportamiento. Vamos a leer la primera, me dice. Un erizo de tierra levanta sus púas al escuchar el ruido de las personas. Esto que podemos observar acá es una adaptación de comportamiento.
Estoy grabando. Disculpe, estoy grabando. Deme un momento, por favor. Ok, entonces decía, un erizo de tierra levanta sus púas al escuchar, ojo, al escuchar el ruido de las personas. Esto es una adaptación de comportamiento. Él reacciona al escuchar el ruido de las personas. Entonces, vamos a colocar acá como respuesta adaptación de comportamiento. Ok, aquí tenemos entonces la A, adaptación de comportamiento. La B, viene ahora. Los dientes puntiagudos de un león que le sirven para romper el alimento. ¿De qué será este tipo? Muy bien, por los que han dicho físico, excelente. Entonces, vamos a agregar acá. Tenemos entonces una adaptación física. Perfecto, entonces tenemos adaptación física y por supuesto, como ya me están diciendo por acá, la C entonces sería una adaptación ¿de qué tipo? Donde me dice un pez que usa sus branquias para respirar en un medio acuático. Este es de funcionamiento. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera estaríamos terminando la tarea del tema del ecosistemas y las adaptaciones. Me despido de ustedes, chicos. Hasta la próxima oportunidad.